Muy buenas tardes a todos y a todas. Os doy una muy cordial bienvenida a este nuevo seminario web de Fundación para la Diversidad. En este caso hablaremos sobre barreras para la igualdad. Para quienes no me conocéis, soy Sonia Río, directora de la Fundación. Como os decía, hoy presentamos un informe sobre barreras para la igualdad elaborado por JIC, que por tercer año consecutivo analiza las redes sociales para medir de qué se habla cuando se conversa sobre igualdad y qué actores y comunidades encabezan esta conversación. Una conversación que se aborda desde diferentes perspectivas, desde el liderazgo femenino, la conciliación, la violencia de género y en general desde las barreras para la igualdad. Me acompaña el día de hoy Luisa García, socia y CEO para Europa de JIC. Luisa se ha dedicado con pasión durante más de 20 años a la comunicación, especialmente en proyectos de alto impacto para multinacionales. Además, es una enamorada de Latinoamérica, donde ha trabajado durante más de 15 años y ha liderado la expansión de JIC. Ha sido reconocida como Mujer del Año en Comunicación y en Servicios Corporativos por las TV Awards for Women in Business y durante 2 años consecutivos como una de las 50 mujeres de negocios más influyentes en América Latina por el Latin Business Chronicle. Luisa cree en la igualdad y también cree en su profesión y está convencida de que la comunicación mueve montañas. Muchísimas gracias, Luisa, por compartir con los firmantes del Charter de la Diversidad en España este informe sobre las barreras para la igualdad, un tema siempre de actualidad, para bien y para mal, y donde seguimos teniendo grandes retos, no solo en España, en Europa y en el mundo en general. Como en todos nuestros eventos, al final tendremos un espacio para que podáis plantear preguntas a Luisa. Podéis utilizar tanto el icono del chat como el de preguntas y respuestas. También os recuerdo que la sesión está siendo grabada. Subiremos la grabación a nuestra página web, fundaciondiversidad.com. Ahí también estará el enlace para que podáis descargar el informe y leerlo pues a detalle. Sin más, vamos a dar inicio a este webinar, uno de los últimos antes del parón del verano, de este verano. Le paso la palabra a Luisa. Muchísimas gracias por compartir esta hora con nosotros. Muchísimas gracias, Mónica, y gracias a todos los que estáis conectados para el webinar de hoy, y gracias a la Fundación Diversidad por acogerme y por darle cabida a este informe que, aunque veréis que trata uno solo de los aspectos de la diversidad, en particular la igualdad de género, pero creemos que da pistas sobre cómo todos los que estamos comprometidos con un mundo, con unas empresas, con una sociedad más diversa, podemos evolucionar en nuestras estrategias de influencia y ser más efectivos en esta sociedad donde las conversaciones suceden en la vida real uno a uno, pero suceden fundamentalmente en el ámbito digital. ¿Y qué pasaba antes? Pues que probablemente muchos de los que nos escucháis todavía lo seguís haciendo así en vuestras compañías. Antes no podíamos analizar grandes volúmenes de información y para saber qué estaba pasando en la red sobre un tema o sobre una entidad o sobre un acontecimiento, solo podíamos sacar una foto de un momento muy concreto. Intentábamos, quizás comparándola con otra foto estática de otro momento concreto, extraer conclusiones. Pero hoy en día, y voy a compartir pantalla para poder, a medida que os lo voy contando, asegurarme que os digo bien los números, hoy en día la tecnología ya nos permite analizar grandes volúmenes de información. Sobre todo cuando miramos a Twitter. Twitter es la red social que tiene lo que se llama un API que alimenta de datos y nos permite ver qué es lo que ha pasado en la conversación en Twitter durante el tiempo que queramos. Tiene un nivel de penetración suficientemente alto en España y una conversación que se desarrolla con esas ideas cortas que nos dan buenas pistas, y probablemente no sea un análisis
que podamos tomar como único o como definitorio, pero que sí que veréis nos puede acercar a un diagnóstico bastante certero. Como os decía, los temas es importante saber y preguntarle a la máquina. Yo digo siempre, a la máquina hay que hacerle las preguntas adecuadas, ¿no? Nosotros en este caso, este año, le preguntamos qué estaba pasando, qué se estaba diciendo, tomando como referencia todo el 2020, sobre igualdad de género desde la perspectiva de qué temas relacionados se hablaba, cuánta de esa conversación era conversación política, porque es verdad que en Twitter en particular uno de los trabajos que ha hecho nuestro equipo de tecnología es aprender a diferenciar la conversación espontánea ciudadana de aquella que se genera y se articula en torno a políticos, cómo esa conversación respondía o no a patrones ideológicos y cómo comparaba con la del año anterior. Antes Mónica hacía referencia al trabajo que estamos haciendo en intentar cada año aportar a la conversación sobre igualdad con diferentes investigaciones. Habíamos hecho un estudio muy parecido que presentamos en de 2019, que os podéis imaginar, lo presentamos 2 o 3 días antes del estado de alarma y por tanto quedó sepultado por la pandemia, pero teníamos los datos y nos han venido muy bien para hacer la comparativa. Y os decía antes también que antes era muy difícil analizar semejantes volúmenes de información y lo que se podía hacer era comparar fotos de momentos concretos. Hoy, gracias a técnicas de machine learning, de procesamiento de lenguaje natural y análisis de networks sociales, podemos analizar 5 millones, casi 6 millones de tweets en periodos muy largos de tiempo, de manera que en lugar de ver una serie de fotografías estáticas, podemos analizar la evolución dinámica de la conversación. ¿De dónde surgen estos 5 millones y pico de tweets, casi 6? Surgen de 376.000 perfiles. Por eso esa diferenciación es muy interesante de cuántos vienen de los líderes políticos, por ejemplo, consolidados, cuántos vienen de otros liderazgos de opinión, por ejemplo, de organizaciones como la que hoy nos congrega, y cómo se estructuran y cómo se agrupan en comunidades diversas. Al final, lo que cada vez replican más las redes sociales es la estructura de la conversación en torno a comunidades que se agrupan por territorios de conversación que son de interés para todos, porque les congrega un nodo o varios de conversación en común, y es la interacción entre estas comunidades la que muchas veces genera esos picos de conversación que cuando los vemos son como la punta del iceberg, ¿no? De repente un tema gana atracción, de repente un tema se pone de moda. Bueno, no ha sido de repente. Había comunidades probablemente aisladas hablando del tema, y cuando han encontrado un tema que les conectaba, han conseguido multiplicar el esfuerzo y generar ese nivel de viralización de la conversación del que muchas veces solo presenciamos la última etapa. Pero ¿qué sucede? Claro, que la conversación es una. En la sociedad hablamos y la actualidad nos juega buenas o malas pasadas, ¿no? Y cuando presentamos este informe en marzo de este año, alguien nos decía, la igualdad siempre sufre. Cuando hay crisis económica, la igualdad o la diversidad pasan a un segundo plano. En el año 2020, cuando ha habido una crisis sanitaria y luego económica tan relevante como la COVID-19, la conversación sobre igualdad ha sufrido. Y a pesar de que hemos estado todos muy pendientes, ahora lo veremos con más detalle, de temas muy conectados con la igualdad, como puede ser la conciliación y los retos que el teletrabajo, el homeschooling, etcétera, nos planteaban, sin embargo, el total de la conversación es menor que el que tuvimos en 2019, un 6% menos. Además, es una conversación, como veréis, muy marcada por picos asociados a hitos concretos y varios de ellos, ya os lo decía antes, muy políticos. El 8 de marzo siempre es un pico muy relevante, pero tenemos la toma de posesión de la ministra,
tenemos las manifestaciones en torno a los días contra la violencia de género, etcétera, que van haciendo estos picos de conversación. Una primera pregunta para quienes estamos interesados comprometidos con la igualdad y la diversidad es ¿en qué momento nos sumamos a la conversación? Y probablemente una conclusión interesante puede ser cómo ser contracíclicos, cómo aprovechar aquellos momentos en los que la conversación fluye de manera menos natural porque no hay un hito celebratorio para hacer más impacto, porque efectivamente la mayoría de las empresas, por ejemplo, hacemos algo en el mes de marzo. Es ahí cuando, no sé, presentamos nuestros informes de igualdad o en el caso de JIC presentamos esta investigación. Y a lo mejor el impacto en la conversación sobre igualdad sería más relevante si lo hiciéramos en otro momento del año que hay menos saturación. Para esto nos sirven este tipo de análisis, para ver qué mueve la conversación, cuándo la mueve y, por tanto, nuestra estrategia de comunicación poderla hacer basada en datos y no solamente en nuestra experiencia o nuestro instinto. Antes de esto decía, vamos a empezar a ver qué pasa con la política. Pues fijaros, desgraciadamente creo yo, el tema de igualdad de género está tremendamente politizado. Y fijaros cómo en el 2020, que es la mancha roja, se ha politizado todavía más, porque donde han crecido los volúmenes de conversación han sido en los extremos. Es verdad que hay un pico común, el que está justo en el centro de la slide, y ahora veremos por dónde creemos que puede venir ese pico, que es por un aspecto muy concreto de la conversación. Pero fijaros, sin embargo, cómo con respecto a la mancha gris del año anterior, los picos de conversación se han distanciado. ¿Esto qué nos llevaría a decir? Pues que las visiones, en lugar de ser cada vez más cercanas con respecto a qué significa la igualdad, por qué es importante para que la sociedad progrese, son cada vez más separadas, algo en lo que pensamos que debería haber un acuerdo y un consenso absoluto, estamos lejos de alcanzar. Hay algunos aspectos donde veréis que sucede lo contrario. Cuando nos metemos en liderazgo femenino, el volumen de la conversación en total es menor, también es cierto que ha disminuido menos y vemos que parece que hay más consenso. Sin embargo, seguimos viendo poca conversación en el centro del diagrama, es decir, la polarización que sufrimos en esta sociedad nuestra del siglo XXI, pues afecta también, desgraciadamente, a la igualdad de género. Y aquí empezaréis a intuir por qué. Y es porque efectivamente la conversación en redes es bastante endogámica. Es decir, cuando estás en una de estas comunidades en torno normalmente a una visión política o ideológica, te va a resultar mucho más fácil retroalimentar tu información dentro de esa comunidad que tener acceso a los puntos de vista contrarios. Este es el soframa total de la conversación sobre igualdad de género en el 2020. Fijaros, por ejemplo, el verde, que es lo que llamamos la conversación de una ideología más conservadora, fijaros que es muy compacto. Eso quiere decir que la conversación se produce mucho dentro de la misma comunidad. Fijaros cómo, sin embargo, en el ámbito o en las esferas más progresistas, la conversación es menos compacta y, sin embargo, hay más puntos de encuentro, pero siguen siendo entre comunidades muy cercanas. Es ese océano azul donde vemos en el medio, de nuevo, que hay conexiones, que hay algunos liderazgos de opinión con capacidad para llegar a unos y a otros, donde está, en nuestra opinión, la gran oportunidad para todos aquellos que trabajan en el territorio de la diversidad y la igualdad sin tener un componente político e ideológico. Entonces, así como antes os hacía la pregunta de pensar simplemente en términos de calendario, si siendo anticíclicos podríamos ser más efectivos, pensemos aquí cómo podríamos ganar influencia en ese territorio neutral de la conversación y ser un nodo de conexión
donde probablemente ninguno de los dos extremos estén dispuestos a acercarse, pero sí aquellos públicos más neutrales o aquellos que están menos posicionados en su propia comunidad. ¿Y para hablarles de qué? ¿Cuáles son los temas relacionados a la igualdad? Pues fijaros qué curioso. A pesar de que hay estudios sobre cómo la pandemia y el confinamiento tuvo un impacto mucho más negativo en las mujeres que en los hombres, sin embargo, fijaros que la conversación sobre precariedad laboral asociada a igualdad de género disminuyó en 2020 frente a 2019. Es cierto que la desigualdad salarial es una de las principales temáticas. Si estáis viendo el gráfico de la izquierda de la pantalla, 1/3 de la conversación específicamente sobre igualdad laboral es sobre desigualdad salarial. Pero sin embargo, fijaros, la precariedad laboral perdió protagonismo dentro de ese mix. Hemos hecho, perdonadme que debería haber dicho esto primero, la conversación sobre igualdad de género es muy amplia, entonces para estructurarla y ver cómo podíamos empezar a sacar conclusiones más accionables, medimos la conversación en torno a aquellos temas que las Naciones Unidas identifican como barreras para la igualdad. En el ODS de igualdad se identifican determinadas barreras. Una de ellas es la igualdad o desigualdad laboral, hay otra que es el liderazgo, veréis que hay otra tremendamente relevante y desgraciadamente más de moda que nunca en la conversación, si se puede hablar de moda, que es la violencia, ¿no? Cuando hablaba de tercera decisión que nos puede ayudar a tomar un estudio como este, la primera es el cuándo, la segunda el cómo, esta nos puede ayudar a hablar de el qué, de qué hablo, o bien porque hay una conversación ya consolidada, o bien porque es una conversación que está perdiendo tracción. Y a lo mejor uno de estos temas está perdiendo tracción porque no estamos siendo capaces de conectarlo con la actualidad. ¿Qué oportunidad más bonita, por ejemplo, el año de la pandemia, de poner más en valor a las mujeres en la ciencia? Y sin embargo, fijaros que es otro de los aspectos que disminuyeron en estos meses. Ya sé que yo planteo como el mundo ideal, que luego es muy difícil hacerlo, pero creo que aquí hay insights interesantes para poder trabajar en este sentido. Veis que tenemos análisis de recurrencia de términos, cuáles se sitúan y quiénes hablan de qué. No voy a entrar en todo el detalle, que por cierto vais a tener, si no lo tenéis ya, un link desde donde podéis descargar el informe completo y además los contactos del equipo que elaboró el informe para cualquier duda. Pero voy a seguir dando como los grandes titulares también para asegurarme que tenemos luego tiempo de preguntas y respuestas. Un gran tema durante el 2020, la conciliación, lo decía en mi introducción, ¿no? El confinamiento, el teletrabajo, el tener a los niños en casa, nos llevó, en teoría, a reflexionar sobre cómo conciliábamos y quiénes conciliábamos. Y sin embargo, esta conversación solo creció un 1,9%. Pensábamos que se había puesto tan de moda, pensábamos que por fin estamos todos hablando de conciliación y no solamente quienes empujan este carro como una causa a defender. Pues no tanto, realmente, a lo mejor es que estábamos todos más pendientes, pero realmente solo creció un 2%. Creció mucho un término que es el de la maternidad, pero fijaros qué interesante cómo ha crecido. Ha crecido en dos universos absolutamente separados. Si hacia atrás y comparáis este sociograma, el de cómo se configura la conversación sobre hogar y cuidados, y lo comparáis con este, fijaros que el océano del intermedio, ese que decíamos, el de la conversación neutral, no politizada, donde puedes encontrar un cierto espacio de influencia, se ha casi vaciado. Sorprendentemente, la conversación sobre hogar y cuidados polariza muchísimo más
de lo que une. Para nosotros este fue un gran descubrimiento de este estudio porque desgraciadamente fue contraintuitivo. Pensábamos que iba a ser un año en el que todo lo relacionado a conciliación tuviera un pico de crecimiento muy relevante y donde hubiera un consenso muchísimo mayor sobre la importancia de reflexionar en cómo distribuimos la carga de cuidado del hogar y de la familia y el impacto que eso tiene en la igualdad. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que el ámbito más, si queréis, progresista de la conversación habla de hogar y cuidados y el ámbito más conservador habla de maternidad. Nuevamente, en lugar de haber un terreno de conversación común, estamos encontrando terrenos de conversación de los que las corrientes ideológicas quieren apropiarse. De nuevo, una tarea pendiente, pues a lo mejor hay que encontrar ese nuevo lenguaje en el que estemos todos de acuerdo para que pueda generarse, no sé si estoy siendo de nuevo excesivamente idealista, una conversación en la que mientras los políticos siguen haciendo su trabajo, nosotros podamos hacer desde la sociedad y desde las organizaciones el nuestro. Fijaros además cómo hay muy poquitos nodos de conversación que no sean políticos y que aglutinen un nivel de influencia relevante. En estas dos slides, por ejemplo, aparece el diario El País. Es decir, el trabajo con los medios de comunicación sigue siendo muy importante. Cuando eres una compañía, cuando eres una organización como la Fundación Diversidad que está impactando, que quiere impactar en la sociedad, los medios de comunicación son un muy buen nodo para viralizar información. Es decir, ninguna estrategia de comunicación puede ser única de un solo canal y probablemente las más efectivas son las que saben combinar la acción directa en la conversación digital con trabajar con aquellas fuentes de influencia que te ayudan a amplificar tu mensaje de manera mucho más destacada. Sigo avanzando en uno de los temas, como os decía, más sensibles que desgraciadamente vuelven recurrentemente a la actualidad y ha estado en los últimos meses, en las últimas semanas, en la mente de todos, que es la violencia de género. La violencia de género, la conversación durante el año del confinamiento cayó casi un 10%, es gravísimo. Y bueno, y lo hemos visto estos días y en el webinar primero que hicimos para presentar este informe, la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, nos alertaba y nos decía, prepararos porque en el momento en el que se termine el estado de alarma vamos a ver un pico, no solamente un pico de denuncias porque las mujeres hemos podido salir a denunciar, un pico en la violencia, desde el momento en el que los agresores pierden el control sobre dónde puede estar la víctima. Esto que ha sucedido, sucedió al contrario, parece que estábamos todos en casa y parecía que desaparecía la violencia de género cuando en realidad lo que estaba era aumentando. La buena noticia es que es de la conversación sobre igualdad de género donde pareciera que sí que hemos logrado un cierto nivel de consenso en la condena. Y por eso el espacio intermedio veréis que está mucho más ocupado y veréis que hay muchos más hilos que conectan unas y otras comunidades. Evidentemente tienes un grupo a la extrema derecha que ya sabemos cuál es su posición al respecto y que por tanto sigue reforzándose en sí mismo y no entra en este diálogo con los demás. Pero a mí me gusta ver la parte positiva y es que el trabajo que ha hecho la sociedad española en las últimas décadas con respecto a hacer de la violencia de género una cuestión de condena prácticamente unánime por parte de la sociedad se refleja en este nivel de conversación y en esta interacción en las conversaciones. A lo mejor a lo que tendríamos que aspirar es a que en liderazgo femenino o en conciliación, cuando veamos este mapa, este sociograma dentro de 5 años, se parezca mucho más
a este de la violencia que a cualquiera de estos, donde no solamente hay mucha menos conversación, sino está mucho más desestructurada. De nuevo, de cada uno de los territorios tenéis las terminologías. Estamos utilizando mucho estos análisis precisamente para adaptar mensajes, porque muchas veces desde las organizaciones hablamos, ya ni siquiera con tecnicismos, pero hablamos con cierta tendencia a los términos que a nosotros nos parecen correctos, y eso nos resta capacidad de conectar con cómo y de qué está hablando la sociedad, ¿no? Os decía antes, nos fuimos al ODS de igualdad, vimos que decía la ONU hablaba de estas 5 barreras como las más relevantes. Bueno, suponen un 43% del total de la conversación sobre igualdad, ¿vale? Si estas son las 5 barreras más relevantes, probablemente la conclusión es que tenemos que darles esa relevancia y que el ejercicio desde todos los aspectos podría ser el poner de manifiesto cómo trabajando en estas 5 por encima de otras muchas cosas podríamos avanzar hacia una sociedad más igualitaria y más diversa. ¿Veis el peso que tienen cada uno de estos territorios, de ese 43% de la población, cómo se compone y cómo se rompe? Veis que tenemos todo ese espacio todavía de crecimiento en materia de hogar y cuidados, liderazgo y empoderamiento, y como os decía antes, que ha podido crecer cuando vas viendo los subtotales o decrecer en el caso de violencia y agresiones. Así que con esta mirada yo me quedo para poder responder todas las preguntas que pueda haber o los comentarios. Pero para nosotros la reflexión era que necesitamos repensar cómo impactamos la conversación sobre la igualdad, y que desde muchos puntos de vista hay todavía mucho ámbito de colaboración y de acción, ¿no? No hay en el mundo de hoy en día un liderazgo único en torno al que se agrupan todos los puntos de vista. Igual que os decía antes, no hay una manera de influir y ser efectivos al 100%. Desde muchos aspectos, desde las empresas que están realmente apostando por la igualdad, desde las organizaciones sin ánimo de lucro, desde la política, desde los liderazgos de opinión más diversos posibles, podemos sumar mucho a que la conversación vuelva a tener el protagonismo que se merece. Es verdad que en este momento de la recuperación económica tenemos una oportunidad, en nuestra opinión, muy importante por toda la agenda europea y todo lo que tiene de igualdad como condición sine qua non para muchos de los proyectos del plan de resiliencia, pero también existe el riesgo contrario, que de nuevo la conversación sobre igualdad, cuando hay una coyuntura a la que no sabemos conectar, pierda gas. Y para nosotros es una alerta que tenemos que poner encima de la mesa. La otra es cómo hacerlo, y cómo hacerlo requiere repensar muchas de nuestras estrategias de influencia. Nosotros nos embarcamos en este análisis anual y en este ejercicio, claro, desde nuestra perspectiva. Nosotros creemos que la visibilidad es clave, creemos que hay un esfuerzo que hacer todavía por poner en valor nuevos modelos de éxito, estrategias corporativas y nuevos liderazgos. Pero me encantará que a través del chat o de las preguntas pueda haber otras ideas de cómo pasar a la acción y de cómo sumar esfuerzos. Así que por mi parte lo dejo aquí, Mónica, si te parece, y con gusto voy a dejar de compartir pantalla para verte mejor, y con gusto pasamos al siguiente punto. Estupendo, Luisa. Creo que apagaste la cámara porque ya no te veo. No sé por qué. Está la cámara prendida, pero no sé por qué no me ves. No te veo. Bueno, de todas maneras te escuchamos perfectamente, lo cual ahora ya te veo. Sí, creo que es un tema del ancho de banda. Creo que estaba ahorrando ancho de banda la conexión. Puede ser, puede ser. Pues muy interesante el informe que presentáis. Yo como que he estado pensando
pues también qué importante, ¿no? Para organizaciones de la sociedad civil como Fundación Diversidad o otras, ¿no? Que queremos, pues, promover este cambio cultural que tanto necesitamos, sea a favor de la igualdad, inclusión y demás. Y qué importante, pues, conocer, ¿no? Las conversaciones y saber actuar, bueno, pues en los momentos oportunos para poder de verdad hacer una diferencia. Tenemos aquí algunas preguntas. Bueno, abro ahora a que quien quiera comentar, pues use el chat, haga preguntas. Vamos a empezar, bueno, hay unas un poco más técnicas. Luisa, igual empezamos con esas. ¿Cuáles son las herramientas que usáis para medir las conversaciones? Y si lo hacéis en medios de comunicación, en redes sociales, en Twitter, ¿en cuáles? Es decir, ¿cuál es un poco el campo de actuación? Este informe recoge la conversación en Twitter, porque Twitter es la red social que nos permite capturar el 100% de los datos. Tiene la posibilidad, tiene la API en el lenguaje técnico que te permite exportar el 100% de los datos de lo que le preguntes, evidentemente, de la conversación. Y por eso, como tiene ya un nivel de penetración en España y es un tema con un volumen de conversación suficiente, en el informe nos centramos en analizar la conversación en Twitter, porque si lo aclaramos con analizar la conversación en Facebook, donde no es posible extraer el 100% de los datos, o en medios de comunicación, donde siempre tienes el riesgo de dejarte a alguien fuera, pues estaríamos probablemente siendo metodológicamente menos ortodoxos. Entonces hemos preferido medir, en este caso, únicamente Twitter. Y desde tu experiencia, que entiendo que no puedes tener el dato concreto, pero ¿tú crees que es la red social donde mayormente se conversa sobre igualdad? ¿Tienes alguna intuición? No, o sea, las redes sociales, es verdad que hay algunas temáticas más representativas en unas que en otras, pero normalmente la sociedad las utiliza de manera combinada. Twitter tiene un elemento que sí que creo que lo hace particularmente interesante para estos temas, para estos análisis de conversación social, y es que además de ser un lugar donde se conversa, es un lugar donde se hace agenda setting, donde se genera agenda informativa y por tanto es muchas veces el punto de conexión de la conversación con o de la opinión pública con lo que antiguamente llamábamos la opinión publicada. Es un muy buen nodo de conexión y por eso es un muy buen termómetro de la temperatura. Insisto, también por el nivel de penetración que tiene en España, ¿no? Yo no creo que se tenga que trabajar en ninguna red de tipo único. Hay algunas con unas dificultades de medición enormes, por ejemplo WhatsApp, pues no puedes saber de qué se está hablando o qué se está interviando con esta fidelidad, ¿no? Pero sin embargo Twitter te permite tener una primera medición de temperatura para como mínimo diagnosticar dónde pueden estar las oportunidades y los riesgos. Y luego efectivamente a la hora de implementar la estrategia, pues probablemente necesites decir, esto hay que hacerlo para participar en la conversación en Twitter, esto hay que hacerlo para poder acercarme a los usuarios cuando están en Instagram, o esto hay que hacerlo para poder impactar a los medios de comunicación que sabemos que pueden ayudarme a tener otro tipo de impacto. De acuerdo. Bueno, Luisa, tenemos un montón de preguntas, entonces yo voy a ir escogiendo algunas dispara. Mientras tengamos tiempo. En relación a la violencia de género, hay aquí un participante que dice, ¿cómo es posible que cayera, ¿no? La conversación? Si se comparan los datos con 2019, se supone que con el primer estado de alarma se habló mucho del aumento de la violencia de género, sí, a causa pues también de la convivencia y demás, y que fue un foco, ¿no? También para el gobierno de atender. Entonces, la verdad es que es terrible. Lo que nos explicó la delegada del gobierno es que precisamente la violencia en realidad ha disminuido durante el estado de alarma, porque los agresores tenían a sus víctimas controladas. Las tenían en casa, las tenían encerradas. Al final la violencia de género tiene un componente de control
altísimo. El agresor estaba en su situación ideal, teniendo a su víctima bajo control. En el momento en el que eso cambia es cuando vuelven a crecer las situaciones de violencia, es cuando se vuelven a disparar, como estamos viendo en estos días, los homicidios, la violencia vicaria, etcétera. Y también es verdad que se disparan las denuncias, que las mujeres pueden volver a salir, pueden volver a denunciar o a buscar otras alternativas de dónde vivir y dónde esconderse de sus agresores, ¿no? Entonces, efectivamente, para nosotros también fue sorprendente, luego lo entendimos, pero lo cierto es que, por un lado, durante los primeros meses de la pandemia y el confinamiento, el volumen en general de la conversación sobre todo lo que no fuera pandemia disminuyó. Nosotros al final siempre decimos, cuando decimos la conversación es pensadlo como si fueran los 30 minutos del telediario. El telediario dura 30 minutos. Bueno, pues depende de lo que pase en el día, hay más peso de unos temas que de otros. Bueno, pues aunque no es exactamente igual, la conversación digital es muy parecida. Entonces, por un lado, hubo meses donde no se hablaba de otra cosa, por simplificar, que no fuera de la crisis sanitaria, pero es que además la violencia, el repunte de la violencia o de la visibilidad de la violencia se ha producido al salir del estado de alarma. Y efectivamente, aunque nos pareciera que se hablaba mucho de la vulnerabilidad en la que estaban las mujeres en ese estado de alarma, sin embargo, hubo menos actuaciones de las que a través de los medios de comunicación también generan la conversación, ¿no? Otra persona pregunta, pareciera que cuanto más se habla de igualdad es cuando los temas están polarizados. Desde cuando hay polarización parece que se habla más, ¿no? O se escucha más. ¿Es positivo que se polarice de cara a la visibilización, pues, de ciertos problemas, temas o en fin, o el tema de la violencia, si quieres ponerlo en la agenda, ¿no? Que sea un tema de la agenda. ¿Favorece la polarización o resta? Yo creo que resta. Estoy convencida de que resta por varios motivos. El primero, porque la polarización no son dos puntos de vista equivalentes. Hay un punto de vista en un extremo de la polarización que no condena la violencia de género, por ejemplo, o que dice que no existe la violencia machista y que todo es otra cosa. Eso resta. Eso es un retroceso con respecto a un avance que hemos hecho como sociedad, donde reconociendo un tipo de violencia hemos podido luchar contra ella y hemos podido dedicar recursos para la denuncia, para la acogida de las víctimas, hemos podido generar un entorno legal para el maltrato, etc. Entonces, resta. Luego resta porque además quienes puedan identificarse con otro polo de la conversación, sin embargo, si es contrario o si lo identifican como contrario a la agenda de la comunidad con la que interactúan, en lugar de cambiarse de lado, pueden cambiar de opinión o pueden hacer que sus opiniones sean menos visibles. Por tanto, para un tema que es tan relevante para nuestra sociedad y para tener una sociedad mejor, lo ideal sería que en los polos hubiera cuanta menos gente mejor y que sin embargo hubiéramos encontrado un espacio, como lo ha habido con los pactos de Estado, un espacio muy amplio con cosas en las que estamos todos de acuerdo. ¿Estamos todos de acuerdo en que nuestra sociedad sería mejor si fuera más igualitaria? ¿Estamos todos de acuerdo que para conseguir eso, y ya no hablo del tema de violencia que es radical, estamos todos de acuerdo en que la discriminación salarial es un problema? Si hay un punto de conversación en el que un polo justifica la discriminación salarial, mal vamos. No son dos opiniones distintas sobre cómo luchar contra la discriminación salarial. Es quien dice que eso no es un problema. Claro, poco podemos avanzar si no encontramos ese espacio de consenso sobre los temas más fundamentales.
Muy importante lo que dices, además hay que sumar esfuerzos y cuantos más seamos los que empujamos en una misma dirección, Absolutamente. va a ser más sencillo pues lograr realmente un cambio. Mencionabas la importancia de la conexión también con los medios, ¿no? Para poder expandir Sí. los mensajes. ¿En qué medida las organizaciones dejan a veces a un lado ese paso final de comunicación para conectar con posibles stakeholders, medios, otras organizaciones, para justamente difundir su trabajo y amplificar, ¿no?, la actividad, el mensaje y demás? Desgraciadamente demasiadas. Es verdad que no es un trabajo fácil porque los medios de comunicación tienen equipos muy reducidos, sobre todo a raíz de la crisis del 2008, reciben mucho input de muchas organizaciones y por tanto la saturación de información es muy alta. Es decir, destacar o conseguir que un medio de comunicación te tenga en cuenta no es una labor fácil y por eso tienes que rodearte de expertos, necesitas que te asesoren, necesitas desarrollar ya no solo un story doing diferenciador, sino, al revés, perdón, no solo un storytelling diferenciador, sino un story doing diferenciador para poder destacar en ese océano lleno de informaciones. Pero ser fácil, hay veces que se deja demasiado a la suerte o se tiene incluso una cierta timidez. Compañías, por ejemplo, que tienen un compromiso muy real con la igualdad y que sin embargo no le dan la visibilidad adecuada. Y nosotros siempre pensamos que en este tipo de proyectos una parte del presupuesto tiene que dedicarse a dar visibilidad y a comunicarlo, porque es eso lo que te convierte en un verdadero agente de cambio. Compañías que apuestan, por ejemplo, por promover a mujeres a posiciones directivas. Dentro de la casa está muy bien ver que las mujeres crecen, pero si además las mujeres aparecen dando una entrevista en Expansión, haciendo un foro con la Fundación Diversidad, yendo a la universidad donde estudiaron, empiezan a generar modelos de éxito verdaderamente diversos y por tanto el esfuerzo que ha hecho la empresa para sus posiciones intermedias se convierte en una verdadera palanca de cambio social. La comunicación de la diversidad te convierte en un agente de cambio absolutamente multiplicador. A mí no me tienes que Que convencer, convencer, yo sé. estoy completamente de acuerdo. Yo creo que en esta agenda y en general en la agenda a favor de los derechos de cualquier grupo, hay que ser valiente a veces y hay que dar un paso al frente y siempre Absolutamente. hay riesgos, pero yo creo que no hacerlo es peor para todos, ¿no? Total. Entonces, necesitamos líderes, ¿no?, dentro de las empresas que de verdad apuesten por Absolutamente. esta agenda y lo visibilicen. Hablando de, bueno, aquí retomando un poco una pregunta, pero la voy un poco a reformular. Tú decías, no, es una conversación polarizada, que no abona, ¿no?, a que esto se vuelva una realidad y que avancemos en esta agenda. Entonces, ¿qué nos toca? ¿Tenemos que reinventar la conversación? ¿Nos tenemos que renovar? ¿Tenemos que utilizar nuevos conceptos, dejar de utilizar otros? ¿O cuál es un poco el camino? Una combinación de todos. Bueno, lo primero que nos toca es escuchar mejor. Y este tipo de análisis lo que nos permite es escuchar mejor. Antes es que realmente era difícil. O sea, el decir, estos volúmenes de información solo los puedes analizar con esto, con inteligencia artificial. No, si no, es una marabunta de datos. Entonces, escuchando mejor, probablemente encuentres ese espacio común. ¿Y qué es el espacio común? Decir, oye, si maternidad lo está pillando un lado y hogar y cuidados lo está pillando otro, ¿cuál es algo tan sencillo como el término o el conjunto de términos, o que los trabajan los dos o que no los está trabajando nadie? Y con eso construyo un concepto neutro, por ejemplo. Otro punto, eso en cuanto al contenido, en cuanto a cómo o con quién. Escuchar mejor también implica decir quién está participando en la conversación
que no está en esos polos y que me pueden ayudar a llegar a los dos ámbitos de la conversación. ¿Cómo llego? Bueno, ¿cómo llego? Red de redes, a través de otros. ¿Quiénes son esos otros? Antes era bastante intuitivo, ahora mapeas y ves con el nivel de detalle que quieras con quién conecta quién. ¿Quién está conectando? ¿Quién tiene la capacidad para conectar con ciudadanos cercanos al ámbito progresista, pero no radicalizados en sus posiciones? ¿O quienes están conectados con lo contrario? Puedes tener una estrategia mucho más dirigida a esas personas o a esos nodos de conexión que cuando solamente trabajabas diciendo, bueno, pues voy a intentar que esto salga en las noticias de la 1 y con eso intento llegar a la mayor número de gente posible, ¿no? De manera, las estrategias van mucho más dirigidas. Podemos hacer un ejercicio además de medición permanente, de decir, ¿está funcionando? ¿Estoy impactando la conversación? ¿El mensaje que estoy lanzando empieza a permear? E ir pivotando cada cierto tiempo, que creo que ese es otro de los grandes cambios en el cómo hacerlo. Escuchando mejor. 2, haciendo ese ejercicio de manera permanente y recurrente. 3, pivotando permanentemente. Porque no va a depender solo de ti, va a depender de, viene una pandemia. Oye, pues antes no hablábamos tanto de, el ejemplo que ponía antes, las mujeres en la ciencia, pero ahora hay un filón. Pues llevo mi estrategia para participar en esa conversación. El cuarto punto es, la clave es como la vida misma. Uno no llega a una conversación y se incorpora en la conversación contando su rollo, ¿no? Llegas y te encuentras, cuando volvamos todos a la oficina, el círculo en la máquina del café está hablando del partido de la Eurocopa de ayer y yo llego y les suelto mi rollo sobre la igualdad de género. No, tengo que encontrar la manera legítima de participar en una conversación que ya existe. Entonces, esto es tarea de un solo día. El generar la legitimidad que te permite participar en una conversación lleva tiempo. Y antes me preguntabas, el aspecto de comunicación en estos esfuerzos no solamente es que sea pequeñito en cuanto a recursos, es que normalmente es cortoplacista. Y se pretende generar mucho impacto para un hito concreto. Eso ya tiene un nivel de dificultad alto. Si trabajas a lo largo del tiempo en cómo ser un participante legítimo de la conversación, probablemente cuando llegue el momento de ese impacto de hito, haya muchos que te sumen y que te ayuden. Si llegas de un día para otro, ¿yo por qué voy a ayudarte a difundir tu mensaje si no te conozco, si no sé si es verdad, si nunca te has molestado en difundir un mensaje mío? Hay ese ejercicio de nuevo, cuando pensamos en redes sociales, son redes de personas y requiere que aprendamos a trabajar en red. Hablando de redes de personas que se mueven pues, en las redes sociales, hay una pregunta dirigida un poco al tema de las y los jóvenes, ¿no? Que conversan a través de las redes y que a veces pareciera que es una generación que cree que la igualdad pues ya la hemos logrado, porque bueno, pues nacieron en una ciudad en España, fueron a la escuela, las niñas no tuvieron ningún problema para acceder a la educación, a la salud, a la alimentación, en fin, los derechos cubiertos y entonces, bueno, existe un poco ese riesgo que las nuevas generaciones crean que es un tema superado. ¿Cómo podemos desmontar esa creencia o cómo los involucramos en esta conversación que es que la igualdad no la hemos aún conseguido y que ellos son indispensables también para lograrlo? Voy a sonar un poco a disco rayado, pero vuelvo a lo de escuchar mejor y a lo de encontrar la manera de participar nosotros en aquellas conversaciones que están sucediendo y en encontrar el punto de conexión. ¿Dónde encuentro el punto de conexión entre quienes están hablando del partido de la Eurocopa y mi objetivo de concienciar sobre lo que nos falta para la igualdad real?
lo mismo, ¿dónde encuentro el punto de conexión entre lo que les preocupa y de lo que hablan los jóvenes con mi agenda de igualdad y diversidad? Y a partir de ahí, ¿cómo participo en esa conversación? Si buscáis, hicimos un estudio parecido a este en cuanto a la base tecnológica, lo hicimos va a ser 2 años, con motivo de nuestro 25 aniversario, hicimos un estudio que llamábamos Future Leaders, y que lo que hicimos fue coger a 100 líderes de España y Iberoamérica, jóvenes, de los que están en las listas de los 30 menores de 30, pero de muchos ámbitos, jóvenes empresarios en el mundo de las startups, en la cultura, en la política, y analizamos de nuevo maravillas de la tecnología y del Big Data, analizamos todas sus expresiones, sus intervenciones cuando han dado charlas en YouTube, lo que cuentan en sus redes, cuando han dado entrevistas, y comparamos lo mismo con 100 líderes consolidados o tradicionales. En el cruce encontramos muchas diferencias en algo que parece tan sencillo con cómo se expresan. Ya no solo de qué hablan, sino cómo hablan. Pues tenemos la tarea pendiente de el lenguaje de la igualdad y la diversidad, expresarlo de una manera que conecte con la forma que tienen de hablar esos jóvenes y con las conversaciones que están teniendo esos jóvenes. Si no, vamos un poco todo el rato como intentando meter un círculo en un triángulo. Y claro, es como, no sé, a mí el discurso feminista de los años de las sufragistas no me conecta. Yo ya he nacido con el derecho a votar. El discurso feminista de la libertad sexual tampoco me conecta. He nacido con el derecho a decidir mi identidad sexual y a algo tan sencillo como el acceso a los anticonceptivos. ¿Cuál es el discurso con el que conecto a los jóvenes? Pues algo con lo que ellos estén enganchados, no con lo que yo pretenda que ellos se enganchen. Sí, sin duda, la empatía es fundamental para conectar, ¿no? Con otros y poder, sobre todo, luego convencerlos, ¿no? De ciertos Claro. temas y poderles argumentar y demás. Pero si no conectamos en primer instancia, pues muy difícil vamos a Y luego lograr. ahora podemos escuchar, o sea, antes era cuando decíamos eso, ¿no? Decíamos de nuestros hijos adolescentes, no tengo ni idea de lo que piensan. Bueno, pues ahora podemos tener una idea, porque hay maneras de escuchar al menos lo que están conversando. Otra cosa es que no nos guste la respuesta, pero tenemos una base mucho más sólida y la tecnología nos lo permite. Muchas de las personas que están conectadas el día de hoy, bueno, pues son personas que trabajan sobre todo en empresas privadas, ¿no? Y que tienen pues un interés, ¿no? Por avanzar pues tanto en la igualdad de género como en otro tipo de igualdades y avance de derechos de ciertos colectivos. Entonces la empresa pues es también un player, ¿no? En esta conversación, o debería de serlo. Están los políticos, están, bueno, los jóvenes y las jóvenes, y están las empresas. ¿Y qué tanto están las empresas involucradas en esta conversación? Es decir, dan un paso al frente, deberían dar un paso más evidente. Ya hemos dicho, ya comentaste que hay un riesgo, pero que al final es importante, ¿no? Dar el paso porque todos ganamos. Sí. ¿Dónde las ubicas o qué les dices para animarlas a sumarse? Sí. Mira, en el informe no aparecen, o sea, en el informe no aparecen en el sentido de que lo que hacen tiene todavía tan poco impacto en esta conversación social que es como que no puntúan, ¿no? Es una pena porque yo sí que creo que hay un nivel de compromiso muy relevante en las compañías y además creo que cada vez está más integrado en el ADN de las organizaciones, ¿no? Yo creo que puede haber todavía un poco de greenwashing, ¿no? Aplicado, no sé cuál sería, de equality washing, pero
pero sin embargo yo sí que creo que hay un nivel de compromiso en la alta dirección de las organizaciones cada vez más relevante. ¿Nosotros qué creemos? Que todavía hay muchas organizaciones que primero tienen esta especie de timidez a la hora de contarlo de la que hablábamos antes, como de, bueno, yo lo hago pero no lo cuento para que no se piense que me estoy intentando apuntar medallas. Bueno, pues apúntatelas. Tienes todo el derecho del mundo si lo estás haciendo bien, y aparte hay muchas maneras de comunicar que no son apuntarme una medalla. Y luego que incluso las que lo quieren comunicar, lo comunican de una manera un poco anticuada. Las reglas del juego en cuanto a comunicación o generación de influencia han cambiado muchísimo. Y nosotros seguimos muchas veces jugando con las reglas del pasado, ¿no? Por ejemplo, antes, de nuevo, las organizaciones tienen que aprender a conversar y a participar de la conversación. Ya no somos el rey sol que decidimos cuándo comunicamos, qué comunicamos y que nadie nos rechiste. Ahora tienes que estar dispuesto a participar en una conversación y, por tanto, no vas a ser el más importante de la conversación. Y tienes que estar dispuesto a escuchar y tienes que identificar esas plataformas. Yo creo que si las grandes organizaciones que están comprometidas con la igualdad, con la diversidad, juntaran realmente esfuerzos, cada una desde su ámbito, para lograr un impulso, sería muy, muy relevante, porque además hay resultados. También por eso creo mucho en la visibilidad de las personas. Creo que hoy en día las organizaciones comunican más a través de las personas que a través de la organización. Hay un ejemplo que a mí me encanta, que es el Banco Santander y Ana Botín. Creo que Ana Botín, con su visibilidad, con la manera en cómo está manejando su identidad en redes, su aproximación a todo lo relacionado con la igualdad, es muchísimo más efectiva en transmitir el compromiso del Santander con la igualdad que todos los statements corporativos que quiera hacer el Santander. Y eso, sin embargo, sigue siendo excepcional, porque los CEOs, los líderes de las compañías, siguen prefiriendo de alguna manera refugiarse detrás del logotipo corporativo y no, que sea mi equipo de prensa. Y dices, bueno, tu equipo de prensa tiene una parte del trabajo que hacer, pero el impacto que puedes tener tú cuando hablas en primera persona es brutal. Y ahí no hablo solo de mujeres CEOs, hablo de hombres CEOs comprometidos con la igualdad, ¿no? Por ahí creo que hay un ámbito de trabajo muy, muy relevante donde la identidad personal mueve la aguja muchísimo más rápido de lo que pensamos. Sí, y eso también abonaría muchísimo para avanzar en el cambio cultural hacia dentro de la propia empresa, ¿no? Las Total. empresas están muy centradas ahora también en generar entornos laborales más inclusivos, donde, ¿no?, el talento pueda florecer y las personas se sientan, bueno, pues aceptadas y puedan aportar. Y claro, todos estos role models pues siempre ayudan y es una vía mucho más, vamos a decir, con la que vas a obtener resultados más rápidamente y que ayudas hacia afuera, la sociedad, y hacia adentro en tu propia empresa. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante esta conversación sobre conversaciones. Creo que tenemos mucho que aprender. También las organizaciones, empresas que no somos especialistas en comunicación, como lo sois vosotros, también buscar sinergias para que podamos aprender a hacer estas lecturas y poder pues transmitir los mensajes de mejor manera. Creo que todo lo que no se comunica no existe y además de comunicar, tenemos que comunicar bien, porque si no también el esfuerzo habrá sido en vano. Dicho esto, Luisa, te agradezco muchísimo. Llegamos al fin de este webinar, de esta conversación. Como os comentaba al inicio, hemos grabado esta sesión, la podéis difundir, os enviaremos un correo a todos los que os habéis inscrito, tanto con la grabación como también con el enlace para descargar el informe, que yo creo que vale mucho la pena leerlo.
Entiendo que el año que viene seguiréis sacando la 4ª edición y que es algo que ahí sigue, ¿no? No sé si lo haremos igual porque intentamos encontrar diferentes ángulos, pero algo haremos seguro. Así que aprovecho para que a quienes han participado y tengan buenas ideas al respecto. Yo en Twitter soy Luisa García, todo junto, y también estoy en LinkedIn y tal. Así que quien quiera mandarme ideas sobre qué ángulo en particular sobre igualdad podemos investigar el año que viene, con muchísimo gusto. Ideas welcome. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Luisa. Muchas gracias a la audiencia muy fiel que tenemos aquí en Fundación Diversidad, que nos acompañan cada mes en nuestros webinars. Y nos vemos el 8 de julio en la presentación del Índice de la Inodiversidad, su 2ª edición. Muchos de vosotros también habéis participado. Recibiréis en tiempo y forma la invitación. 8 de julio, 10 de la mañana. Muchas gracias y buen provecho. Muchísimas gracias.